La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana que está en Bolivia aproximadamente hace más de 50 años. Ha trabajado con organizaciones nacionales, fundaciones, etc. En el 2017 y 2018 inició un proyecto que se llama 100 años de economía en Bolivia, 1900-2015, en donde ha sido un análisis acerca de la historia económica de Bolivia en todo el siglo XX y parte del siglo XXI. El éxito que tuvo la publicación en donde se agotaron básicamente todas las publicaciones que presentamos, dio origen a que se tenga la idea que se elaboren videodocumentales. El doctor Georg Dufna, representante de la Fundación Konrad Adenauer, fue el de la idea de que deberíamos nosotros tratar de llevar el papel hacia los videos para que de manera interactiva la gente y un público más amplio conozca el impacto y las características de la historia económica de Bolivia a lo largo de 115 años, del 1900 al 2015. Mi nombre es Georg Dufner, soy el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y de formación soy historiador y cientista político y estoy a cargo de la dirigencia de la Oficina Bolivia de la Fundación. Tuvimos la idea de sacar esta publicación ya por mucho tiempo, que nos faltó una base de datos confiable en todo lo que es lo de evaluar la economía boliviana a largo plazo. Y de hecho, justamente quisiéramos investigar, digamos, las pautas del bienestar o del desarrollo más lento boliviano que hemos observado. Bueno, sabemos que Bolivia está marcado ya desde los tiempos coloniales por justamente siendo un país primario exportador, principalmente de recursos no renovables. Y hemos tratado de trazar cómo esta pauta se ha desarrollado en más de 100 años y veamos que el estatismo básicamente en la economía se ha mantenido por buen tiempo y estamos justamente evaluando de manera crítica también cómo el Estado ha reasignado todos los recursos ganados durante estos tiempos. Tuvimos el lanzamiento del libro aquí en La Paz, en la embajada alemana, con la presencia del embajador alemán y con destacadas personas de la sociedad boliviana. Después presentamos el libro en, hasta el momento, 7 de los 9 ciudades principales de Bolivia y también lanzamos el libro o presentábamos el libro con la presencia de una diputada federal de Alemania en el año 2018. La situación actual o el subdesarrollo boliviano no es un legado del cual no se puede salir, sino justamente la economía es forjable por los tomadores de decisión. Puedo dar el ejemplo de mi zona en Alemania, porque de hecho mi zona en Alemania fue la primera víctima económica del éxito boliviano. La Selva Negra era una zona minera que fue la primera víctima del éxito de Potosí, justamente antes del tiempo de nuestra investigación. Bueno, de hecho, una cosa que destaqué en la presentación, en el lanzamiento del libro en la embajada alemana aquí en La Paz, es como una pequeña anécdota que justamente quiero enfatizar que la economía y el destino, la situación económica justamente no es un destino inalterable, sino justamente todos podemos forjar esto. Obviamente, antes de todo, los tomadores de decisión en economía, en política, en la sociedad. Y es justamente la historia también de la zona de donde provengo yo, en el sur oeste de Alemania, que es la Selva Negra. También en Bolivia no estamos para nada obligados de seguir siendo un país primario exportador o únicamente de las grandes empresas, sean privadas o estatales, sino justamente sería deseable si podríamos liberar toda la fuerza económica que tienen las bolivianas y los bolivianos, toda la creatividad que tienen y creo que este libro también nos muestra claramente que esto es totalmente factible y posible y no tenemos que limitar nuestros sueños y esperanzas en el futuro de la economía boliviana. Soy economista con doctorado en economía política. He trabajado los últimos 40 años en la investigación de
la evolución del sistema capitalista, con particular referencia a América Latina y también algo en el caso boliviano. Creo que con la investigación esta se ha hecho un esfuerzo relativamente novedoso de articular tres niveles: el nivel global, el nivel latinoamericano y el nivel boliviano, llegando a la conclusión de que efectivamente es difícil entender lo que ocurre en Bolivia desde nuestro país únicamente. Se necesita ver en qué contexto han ocurrido las decisiones de los agentes y los resultados correspondientes, y el contexto de Bolivia se filtra a través del contexto latinoamericano para articularse con una economía que no es una sumatoria de países, una sumatoria de economías, sino que es un sistema articulado en torno a ciertas fuerzas político-económicas desde comienzos del siglo XX. Tengo la impresión que lo más importante es la comparación de América Latina y Bolivia dentro de ella con los países europeos y asiáticos. La América Latina se caracteriza por una dinámica pendular donde cada cierto tiempo se cambian las orientaciones estratégicas, se cambia la relación entre el Estado y el mercado y se empieza prácticamente de cero con la construcción institucional. Por lo tanto, hay quebrantos institucionales a partir de ciclos políticos que vienen de alguna manera determinados por razones ideológico-políticas. Yo creo que sienta algunos aspectos metodológicos que son interesantes de profundizar en el futuro en términos de la discusión sobre la relación de Bolivia de acuerdo a los diferentes patrones hegemónicos y a los ciclos tecnológicos del mundo. En general pienso que ha sido un esfuerzo muy interesante el que se ha tenido con el grupo de investigadores que ha contribuido a la publicación de este libro, que es algo valioso y debe tener una difusión y una discusión mucho más intensa y profunda, más sistematizada en el futuro. Ha sido muy agradable participar ahí. Creo que al país le hace falta un foro para discutir estas cosas de manera sistemática y permanente y contribuir a superar la perplejidad y la falta de ideas que parece prevalecer en la situación boliviana hoy. Soy economista y trabajo sobre todo en temas de macroeconomía. Sí, yo diría lo siguiente. Primero, la importancia de las ideas y cómo las ideas moldearon políticas públicas y políticas económicas, que yo creo que es un aspecto bien importante. Las ideas estuvieron detrás de las instituciones. Obviamente muchas instituciones tienen una historia y fueron heredadas. Hemos tenido periodos de altos crecimientos, de muy altos crecimientos, pero seguidos de caídas profundas también en el Producto Interno Bruto y sobre todo, no solo que han sido profundas, es como lo decía hace un momento, han sido prolongadas. Yo creo que la Guerra del Chaco, que dejó una herida muy profunda en la nación boliviana, y tal vez fue la primera vez que se tomó conciencia de lo que era la nación boliviana y la situación, la precaria situación en que vivía una gran parte de nuestra población rural, particularmente las poblaciones indígenas. Bueno, yo creo que la Revolución Nacional fue extraordinariamente importante, fue el hecho más importante del siglo XX, ¿no? Cambió de manera radical las estructuras económicas de este país, con las tres grandes medidas, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal.
Pero también algo que no hay que subestimar fue el desplazamiento de la población hacia el oriente y la ocupación del oriente boliviano. Yo quisiera subrayar la extrema dependencia de la economía boliviana del contexto internacional y las vulnerabilidades que le creaban, su alta dependencia en materias primas. El tercer elemento que yo quiero subrayar fuertemente es de que los conflictos distributivos que han dado lugar a conflictos políticos han sido sumamente destructivos para la economía. El trabajo contribuye a señalar los hitos de crecimiento y los hitos de crisis y los momentos de crisis en los que hemos vivido. Además, ¿no es cierto?, en el trabajo se insiste mucho en los aspectos institucionales, en la importancia que tienen las instituciones para el desarrollo económico. Hay la tendencia que tienen muchos colegas economistas de fijarse simplemente en modelos abstractos, ¿no?, sin tomar en cuenta por lo que ya ha pasado este país y por lo que ya ha vivido este país. La memoria de lo que ha pasado en el país en el área económica es bien importante para el diseño de políticas públicas. Las políticas públicas tienen que prestarle mucha atención al contexto político e institucional y no solamente ser obra de tecnócratas. Mis áreas de experticia son economía internacional, economía del sector público y economía laboral. Justamente es el objetivo intentar entender cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones y de las importaciones basada en datos, asociando tanto a cuáles han sido nuestros socios comerciales más importantes, así como los principales productos de exportación y de importación. Desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante ha sido todo el proceso de modernización del sector transporte y del sector de comunicaciones. Fue muy importante, por ejemplo, el desarrollo de los ferrocarriles, que llevó a los productos nacionales a ser exportados vía el Océano primero Pacífico y posteriormente el Océano Atlántico. De hecho, en los años 90 es donde los índices de diversificación son más altos en toda la historia de Bolivia. En esa época también hay otro antecedente que es muy importante y es la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil para la exportación de gas natural. Un proyecto que fue en realidad visualizado décadas anteriores y que fue muy importante y que generó posteriormente recursos de gran magnitud. Yo creo que es fundamental entender que en el caso de Bolivia, las exportaciones han sido el motor del crecimiento económico y han generado los recursos suficientes para un desarrollo económico y social. Pero en este escenario, creo que los diferentes gobiernos, ya sea de derecha, de izquierda, liberales, nacionalistas, etc., no han sabido aprovechar de manera efectiva estos recursos. Creo que los mercados pueden funcionar bien, pero si los mercados, las reglas son iguales para todos. En ese sentido, lo urgente, desde mi punto de vista, es acabar con la competencia desleal. Sabemos, la historia nos ha contado que son las personas las que promueven el desarrollo. Tenemos instrumentos, tenemos medios, como el comercio de bienes y servicios es un medio para que el país se desarrolle, pero lo que es fundamental es cuál es la visión, cuál es el interés de las personas, cómo es el comportamiento sociocultural para que estos medios sean efectivamente aprovechados. La historia nos muestra que esto ha sido marginalmente aprovechados comparativamente a otros países, por ejemplo, los países del este asiático. Entendamos la historia de una manera crítica, tomemos en cuenta que estamos en un escenario de desarrollo mundial totalmente diferente, tenemos un comercio y una globalización que es inevitable y la idea es qué hacemos a futuro. No pensemos en el hoy, en consumir hoy, en gastar los recursos de la bonanza hoy, sino qué hacer con esos recursos para efectivamente promover un desarrollo económico, social
y medioambiental en Bolivia. Soy economista en recursos naturales no renovables y ambientales. Tengo una larga experiencia en el ámbito de la minería estatal y privada y mi mayor aporte se ha dado a nivel académico. La pregunta es, ¿por qué a lo largo de los 115 años que cubre el estudio, las utilidades y rentas mineras en su forma dineraria no se transformaron en capital en sectores distintos al primario exportador, es decir, al minero, y lo hicieron de una manera muy limitada en el propio sector minero? De 1900 hasta 1951, antes de la nacionalización de las minas, se construyen instituciones muy sólidas y muy fuertes, pero a nivel de la empresa minera, a nivel de las 3 empresas mineras, Patiño, José y Aramayo, que desarrollan verdaderas culturas empresariales, sistemas de explotación minera propios y, por supuesto, niveles de desarrollo tecnológico acordes con los desafíos de la época. Por tanto, en 1921 ocurre un fenómeno muy interesante. Bolivia había financiado su déficit fiscal y las inversiones públicas en infraestructura, básicamente la construcción de ferrocarriles, con endeudamiento externo. Ese endeudamiento externo, debido a que la contribución fiscal de la minería y la entrega de divisas era muy baja, no fue cumplida, no fue pagada, ¿no es cierto?, por los gobiernos de entonces. De modo que en 1921 los banqueros acreedores imponen al gobierno boliviano la renuncia a su capacidad para recaudar impuestos y establecen una famosa comisión fiscal permanente financiada y pagada por los bancos acreedores y que consiste en auditores externos. Es que a partir de la creación de Comibol se le asignan 2 roles contradictorios pero muy importantes para promover el crecimiento y la modernidad desde las zonas altas hacia las zonas bajas. El primer rol que se le asigna a Comibol es el de generar excedentes y divisas baratas para financiar el proceso de desarrollo hacia el oriente. El segundo, a partir de los hallazgos aportados por este trabajo, creo que se imponen trabajos ulteriores que permitan profundizar y hacer un seguimiento más preciso acerca de la evolución de la tasa de beneficios del capital minero. En Bolivia se ha generado un grave desequilibrio económico regional, una dinámica de progreso y modernización en el oriente y un atraso secular en el occidente. Para romper esto es necesario analizar, investigar políticas agresivas, ¿no es cierto?, en el ámbito tributario y en el ámbito monetario. Deberíamos investigar a la luz de otros países exitosos, como la China y los países del sudeste del Asia, cómo han logrado incorporar esta masa al mercado de trabajo y a la formación de capital adicional. Soy macroeconomista, trabajo hace muchísimos años en temas de desarrollo, en temas de política pública. Esta es una ocasión particular y especial porque es una primera incursión desde el punto de vista de la investigación histórica. Mira, lo que la investigación trata de hacer es entender por qué el país no logró un mayor nivel de industrialización, ¿no?, desde inicios del siglo pasado. Bueno, yo creo que la historia de la industrialización del país es pendular, ¿no?, que si pudiera utilizar una palabra para caracterizar es esa. Se mueve de un extremo al otro, se mueve en función de la abundancia o escasez relativa de divisas y se mueve en lo político desde el punto de vista de las necesidades que tienen los diferentes gobiernos de facilitar el consumo, hacer que la gente se sienta bien. Estamos en un proceso todavía inconcluso, no tenemos muy bien definido el enfoque. Hasta hace poco hemos pensado, cuando hablábamos de industrialización, hemos hablado de industrialización de recursos naturales, que está bien, hay que industrializar el gas, el litio, ese tipo de elementos que están en ese ámbito,
pero el tipo de industrialización que está pendiente y es urgente es aquel que es cercano a la gente. Yo creo que una lección clara ha sido el hecho de que el país haya estado desde su origen vinculado a la minería, distante incluso geográficamente de los puertos, distante del resto del mundo, ha hecho de que posterguemos ese proceso de industrialización que tiene que ver con una apertura al espacio global, ¿no? De participar efectivamente en diferentes ámbitos del comercio, de la producción y del consumo a nivel global, ¿no? Hoy creo que a pesar de todo lo bueno y malo que se ha experimentado en el país, hay un segmento de clase media creciente. Creo que el desafío es fortalecerlo en términos de capital humano. La definición de clase media está muchas veces vinculada al ingreso, pero yo creo que la que estamos buscando es una definición de capacidades, de capital humano, conocimiento, educación para la producción. Creo que hoy las condiciones de industrialización son muchísimo mejores desde el punto de vista de la estructura de la sociedad. El reto hoy día, creo que para los siguientes años, es educación, educación y educación. Y yo he estado trabajando fundamentalmente en el área de historia económica. Hace tiempo atrás comencé yo a trabajar el tema de la minería, y es cuando he comenzado a estudiar sobre la minería del estaño en particular a principios del siglo XX, que obviamente salió el tema de ferrocarriles. Lo que este trabajo demuestra es de que ya en 1919, si no me equivoco, el 30% de la carga que transportaban los ferrocarriles era carga interna, leña, por ejemplo. Es un aspecto. Y el otro aspecto que es totalmente novedoso es el transporte de pasajeros. Y un aspecto que también destaco dentro de las carreteras, que los bolivianos sabemos de memoria, pero tendemos a olvidarnos, es que en informe tras informe de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, se destaca que en Bolivia falta mantenimiento de las carreteras. Y el énfasis en toda esta historia es en la construcción de nuevas carreteras y no mantener las antiguas. Entonces, de 1900 a 1930 hay muy poco desarrollo en la red carretera. De 1930 a 1950 hay un fenómeno importante en el caso de los ferrocarriles, que es la construcción de un nuevo tipo de ferrocarril. Y es el tipo de ferrocarril que se construye para comunicar Santa Cruz con la Argentina, Yacuiba, y Santa Cruz con Brasil, Corumbá. Y aquí ya no se utilizan recursos externos de préstamo de una manera directa a través de una empresa privada, sino se crean comisiones mixtas, tanto en el caso de Brasil como en el caso de la Argentina, para construir estos ferrocarriles. En Bolivia se habían generado casi 9 empresas, entre comillas, que eran algunas vías de 200 kilómetros, por decir Atocha a Villazón, era una empresa de ferrocarriles. Entonces no era obviamente económico manejar esto de esta manera, y el gobierno quería el apoyo del Banco Mundial. Entonces, en realidad, otra cosa que destaco es de que la creación de ENFE es en gran parte una primera sugerencia de una misión que manda el Banco Mundial. Entonces creo que un aspecto que sale de esa investigación y del pensamiento que he tenido posteriormente es, creo que en Bolivia hay poco conocimiento entre la población en general, mismo entre los tomadores de decisión, sobre el importante rol que aún cumplen los ferrocarriles en Bolivia. Gran parte de la historia de Bolivia ha sido o ferrocarriles o carreteras, y creo que en una época nos hemos dedicado demasiado a ferrocarriles, en otra época nos hemos dedicado demasiado a las carreteras, y creo que son complementarias. Entonces, ver cómo hacer estas complementarias sería un tema, además del transporte aéreo, ¿no? Entonces, realmente pensar cómo hacer complementario este sistema de transporte. Y mis áreas de investigación son la historia económica, los ciclos económicos y el crecimiento y desarrollo económicos. La investigación aborda básicamente la relación entre los ciclos de auge en el precio de las materias primas y los ciclos de endeudamiento externo en el siglo XX y parte del siglo XXI. La economía boliviana no ha podido superar esta forma de organización económica dependiente de las materias primas, de la explotación de materias primas. Y este es un rasgo que va a perdurar mucho tiempo en la economía boliviana, porque la disponibilidad de materias primas, ¿no es cierto?,
está explicada por la dotación de factores. Y a partir de 1908, ciertamente, el estaño va a ir convirtiéndose gradualmente en el principal producto de exportación. El rol del caucho fue muy corto, debido a la guerra del Acre. En 1908 comienza el endeudamiento en la medida en que las autoridades deciden implementar medidas de modernización, básicamente en el ámbito monetario y en el ámbito financiero. En la segunda mitad de los años 50 se abre el mercado del gas, el sector petrolero a la inversión externa, ingresan empresas, hacen inversión en prospección y exploración, pero no encuentran petróleo. ¿Qué encuentra la principal empresa que hace esta inversión, la Bolivian Gulf Oil? Encuentra gas natural. Los recursos provenientes del endeudamiento externo casi siempre han sido mal asignados. Y ese endeudamiento externo se paga con divisas que generan las exportaciones. Y en la medida en que estos recursos no han sido eficientemente asignados, ¿no es cierto?, se van a ir generando problemas y básicamente respuestas que los adultos tenemos que dar a los niños de hoy, que nos van a básicamente recriminar sobre qué hemos hecho con esos recursos. Hay que evaluar, hay que investigar y hay que reflexionar, ¿no es cierto?, cómo estos ciclos de endeudamiento han sido acompañados o reforzados por nuevas ideas económicas, por nuevas lecturas sobre la economía mundial, sobre la economía boliviana. Y esa es la virtud de la historia, dejar enseñanzas para los jóvenes, básicamente de manera tal que en lo posible los errores no se repitan y en economía los recursos siempre sean mejor asignados. Y mis áreas de investigación son todos los temas relacionados con el bienestar, la pobreza, la desigualdad, la movilidad social, el tema de la educación y la salud como temas centrales de análisis. Se abordan dos capítulos en esta investigación. Primero, la instrucción y la educación en Bolivia entre 1900 y el 2017, pero también temas de bienestar, como es la pobreza, la salud, la educación y la desigualdad en el periodo desde 1900 hasta el 2015. Bueno, la investigación trata de temas vinculados con el bienestar. Uno, el más importante, el de la educación, que hacia el 1900 era conocido como la instrucción, pero también trata de temas vinculados a la pobreza, al estándar de vida, a la desigualdad y a la salud en Bolivia desde el 1900 hasta el 2015. Para fines intertemporales, digamos, en materia educativa, es importante destacar que en el periodo anterior al 1900, desde 1825 hasta 1900, la educación puede dividirse en dos etapas. Una primera educación centralizada, comprendida entre 1825 y 1870, en la cual el papel de la administración gubernamental, si bien fue importante en la estructura educativa y de instrucción, en donde es necesario puntualizar que la variable restrictiva siempre en el ámbito educativo fue el económico. Siempre se asignaba bajos niveles educativos, bajos niveles de ingreso al presupuesto en educación. Desde la independencia, 1825, la pobreza en Bolivia ha estado directamente asociada con la privación de los activos esenciales. Es más común entre la población que reside en el área rural y en los centros mineros, donde habitan pueblos y comunidades indígenas, que se encuentran en el umbral de la pobreza. Y podría decirse que el gobierno liberal entre 1900 y 1930, el de Montes, fue el primero en elaborar un programa de educación indígena. Este programa tuvo un tono paternalista y estaba aislado del sistema educativo general, pero intentó crear una estructura educacional, lo cual se resalta, lo cual es importante. En definitiva, estos libros, Blanco y Rosado, constituyen en la etapa democrática del país en dos de los mejores y mayores esfuerzos en el camino para lograr una mejor educación mediante una reforma en profundidad del sistema administrativo. Podría decirse que sociedades altamente desiguales donde hay pobreza
y débil movilidad social como la boliviana, los avances son modestos y no acompañan en la mayoría de los casos los ciclos positivos de expansión económica. Mis áreas de investigación son indudablemente la historia económica. Me interesa la historia económica de América Latina y de Bolivia. A diferencia de mis colegas y anteriores historiadores, yo deseo contrastar entre el sector de acumulación, que es la minería, y la agricultura, el desarrollo agrícola de un país. ¿Por qué? Porque el liberalismo dice, hay dos caminos para desarrollar a un país. Uno, la vía exportación, y la otra, vía endeudamiento. Este contraste entre las dos economías, la agricultura y el sector minero, indudablemente ese es el eje de mi trabajo. Demostrar, digamos, muy bien la minería, pero la agricultura se va retrasando. ¿Por qué? Porque a exportaciones, importaciones. Entonces, doy un ejemplo. Las harinas, el trigo, llegan desde Chile. No pueden competir ni en calidad ni en cantidad. ¿Dónde va a invertir si no va a obtener réditos? No hay otro sector como la minería que le dé utilidades igual. No hay. La agricultura es a largo plazo, pero además el mercado es estrecho. No vale la pena, según mis observaciones, de que la minería pueda invertir en el sector agrícola. Transporte. La minería es todo. Nunca se les ha ocurrido. Algunos políticos decían, por ejemplo, Avelino Aramayo, que siendo empresario minero, Santa Cruz era el del futuro. Yo tengo el documento donde él dice, a futuro Santa Cruz va a desarrollarse, a futuro. El único hombre con visión. El banco, si no estoy equivocado, el Banco Mundial dice hay que subsidiar la pobreza. Entonces hay que darles subsidio. Hay que maquillar la pobreza dándoles un subsidio. Se subsidia la pobreza asignándoles bonos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué resultados da? Con 200 bolivianos, 300 bolivianos que se les da, se ensancha un poco el mercado y se vuelve a encoger. No salimos de la situación. La marginalidad, los migrantes son el gran peligro, es la enfermedad social de Bolivia, porque no los puede absorber nuestras industrias. Trabajan con el 60% de su capacidad instalada, tienen que exigir más horas a sus trabajadores, no puede competir con el contrabando. Creo que es bueno nomás cuestionarse, ¿de verdad? O sea, tenemos que leer al revés ahora. Ya no Bolivia, a ver cómo están los ingresos, cómo está nuestro sector de acumulación. No, al revés. Tenemos que ir desde la periferia al centro. Economista, pero que trato de articular la economía con la sociología, la ciencia política, la vida cotidiana. Sí, lo que uno encuentra al adentrarse en este tema es que hay una conexión umbilical muy estrecha entre élites económicas y élites políticas. Es muy difícil separarlas. Tanto el 52 como el proceso de cambio nos demuestra que élites económicas pueden surgir de las aristocracias sindicales. Eso ha pasado el 52, pasa en este periodo del proceso de cambio, y esto se amalgama junto a élites económicas que provienen de las migraciones europeas. Comenzó con los primeros contrabandistas, comenzó con la democratización de la circulación de mercancías, y en el proceso de cambio se aumentó esa democratización. Y en este proceso circulatorio han surgido élites económicas de la circulación, pero fundamentalmente de sello popular, las que yo llamo burguesías cholas. 1930-32 no solo había minería. En Oruro se funda la Casa Frick, que era un gran emporio comercial. Entonces lo que uno encuentra es que hay un parto de intelectuales, de periodistas, que se convierten en los generadores de visiones económicas que después cristalizarán post-revolución en 1952.
en la inflación de 1956, cuando no habían alimentos en todo el país, se fundaron las principales asociaciones de comerciantes, o digámoslo de manera abierta, de contrabandistas que nos traían los productos del desaguadero, nos traían los productos de la Argentina. Es el germen de nuevos comerciantes, es el germen de las burguesías cholas. Es a partir del 85, donde uno mira con más claridad cómo el gran poder baja de la iglesia del gran poder y se apodera del Prado. La metáfora es que en el gran poder se reúnen las grandes élites económicas comerciales, mientras el círculo de la unión, que era de las viejas élites industriales, se va vaciando y se va desmantelando. ¿Cuál es el rol de la élite económica del Oriente? ¿Y cuál es el rol económico de la élite económica del Occidente? ¿Cuál es el rol económico de las élites comerciales de la burguesía chola? Hasta ahora hemos descubierto, lo hemos hecho, puntos de contacto entre las élites de nuestro país. Me da impresión que unas de ellas están sentadas en el círculo de la unión, añejándose, y otras están bailando morenada en las fiestas del gran poder, pero sin ninguna interrelación mutua. Economista, me dedico a asesorar al sector privado y en términos académicos he investigado siempre sobre política económica, historia económica, innovación y desarrollo. El capítulo trata sobre la presencia de las empresas estatales en la historia de la economía boliviana, cuál ha sido su rol, cuál ha sido, si es que ha habido un hilo conductor y algunas condiciones similares en diferentes momentos de la historia para su creación. Lamentablemente esta es un poco la historia de la gran mayoría de las grandes empresas públicas, ¿no? Necesidades coyunturales que obligan a crear empresas públicas que muchas veces se hacen sin los recursos necesarios, sin el capital financiero y humano. Bien, lo primero que hay que mencionar es que todo depende de cuántos recursos tenga o disponga el Estado. Y en el último periodo analizado en el libro, pues es un Estado con gran cantidad de recursos que le permiten ampliar la influencia del Estado a través de empresas públicas que ya van más allá del ámbito regulador, ya van más allá también de aquellos sectores denominados estratégicos, minería, hidrocarburos, sino que empiezan a introducirse también en aspectos productivos, en mercados donde normalmente solo se desenvolvía. Siempre ha habido empresas públicas. En algunos casos han sido empresas destinadas a controlar aquellos sectores donde el sector privado no tenía la espalda o la musculatura necesaria para incursionar, y en ese sentido eran necesarias. En otros casos han sido creadas para solventar o subsanar problemas de mercado o problemas que no podían ser solucionados estrictamente por el sector privado, ya sea por condiciones de infraestructura, de cultura o cualquier otro. En general, en términos cuantitativos, ha habido más fracasos que éxitos. Sin embargo, aquellos éxitos han sido sumamente importantes para la economía. Como te decía, han logrado desarrollar el sector aéreo en Bolivia, algo que era muy difícil de desarrollar en ese momento estrictamente desde el sector privado. Han permitido desarrollar algunos mercados como el del cemento, por ejemplo, que luego ha permitido grandes obras de infraestructura. Pero en general, si uno mira solamente la cantidad de incursiones del Estado en términos de empresas, han sido relativamente malos. Que siempre, en los 115 años analizados, ha habido empresas públicas en la historia económica del país. Gran parte de la creación de las empresas públicas, sobre todo las más emblemáticas, no ha sido planificado, ha respondido a medidas o acciones coyunturales que obligaron al Estado a crear empresas públicas. La intención del capítulo era tratar de encontrar ciertos patrones o ciertas condiciones regulares para la creación de empresas públicas en Bolivia. El principal aporte probablemente pasa por el hecho de que la institucionalidad de las empresas públicas está muy vinculada a la institucionalidad del Estado. He estudiado en Suiza economía, con especialidad en econometría, pero como todos los economistas nos ocupamos un poco de todos los temas.
Mira, yo creo que desde la colonia los españoles nunca pensaron en ni anexar Bolivia a la corona española, es decir, en tanto que parte de su propio estado, ni tampoco durante la República. Es decir, siempre hemos visto a Bolivia simplemente como un lugar que tiene mucha riqueza bajo el suelo. Pero hay un aspecto que vale la pena destacar de este periodo entre 1930 y 1950, es la revolución de las ideas, ¿no? Es el momento en que emergen movimientos anarquistas, movimientos izquierdistas, nace el Partido Obrero Revolucionario, nace el Partido de Izquierda Revolucionaria. Durante la década de los 60 hasta parte de los 70, Bolivia registró las más altas tasas de crecimiento económico a lo largo de su historia. Se hicieron muchos avances en materia de educación. Otro aspecto también que es muy importante señalar, sobre todo en estos momentos que estamos saliendo de una crisis muy, muy complicada, es que el gobierno del MAS se distanció de las clases medias. Es decir, estiró la sábana mucho hacia un solo lado. Cometió el mismo error que el gobierno de los neoliberales que estiraron la sábana hacia el otro lado. En realidad, un gobierno que puede ser positivo para Bolivia debería mantener una cierta equidistancia entre los diferentes grupos sociales y buscar, obviamente, no romper los equilibrios. Tenemos un equilibrio económico, social y político muy precario en Bolivia, ¿no? Lo que hemos estado viendo últimamente, manifestaciones de... Y un aspecto al cual yo pongo mucho énfasis es que la economía no es solamente balanza de pagos, no es solamente el sub y baja de la actividad minera. La economía es la gente. Y en ese sentido tenemos que preocuparnos de la gente. Los países progresan cuando la gente progresa, no es cuando hay más gas o cuando hay más minerales o cuando hay más exportaciones, es cuando la gente progresa. Nosotros los bolivianos pensamos que la riqueza está debajo del suelo. No se nos ocurre que la riqueza son las personas, es el trabajo que puedan ocasionar, que puedan generar las personas.